Aires, la Universidad Católica de Buenos Aires, perdón, Universidad Católica Argentina, y es a su vez directora ejecutiva de CLAEP. Así que, Susana, muchísimas gracias por acompañarnos nuevamente y lo mejor para este panel que vas a dirigir. Muchas gracias. ¿Estás en mute? Sí, ahí salí. Muchas gracias, Ricardo. Es un placer enorme trabajar colaborativamente con la CIP, con nuestra gran casa. El programa de CLAEP cumple 20 años. Este año un lindo festejo aquí en la UCA de Puerto Madero, que es una de las universidades acreditadas por CLAEP. Pero bueno, la pandemia nos llevó a reunirnos en cuadraditos, así que seguimos avanzando con nuestras propuestas e ideas. Hoy de la mano de Andrés Barrios, que pertenece justamente a la Universidad Tadeo Lozano, que es una de las acreditadas en Bogotá. Él vino con una propuesta muy interesante, que vos ya, Ricardo, adelantaste muy bien, que tiene que ver con las audiencias juveniles y la radio, en qué nos vamos a ir transformando a medida que los formatos y las audiencias nos vayan empujando un poquito a los cambios. Quiero ir, si me permiten entonces, presentando a cada uno de los panelistas de lujo que tenemos hoy. Son todos expertos, no solo académicos, sino profesionales del área de radio y del área de comunicación. Voy a presentar primero a Andrés Barrios Rubio, que es PhD en Contenidos de Comunicación en la Era Digital por la Universidad Autónoma de Barcelona. Es profesor titular de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, investigador asociado de la Facultad de Comunicación y Artes de la Universidad de Nebrija, España. Muy bienvenido, Andrés. Muchísimas gracias por tu propuesta y tu colaboración. Hola, Susana, un saludo para todos y muchas gracias por este espacio que nos brinda la CIP. Bueno, después viene Hilda Saray Gómez, defensora de la audiencia de Radio UAM en México. Bienvenido, México. Socia fundadora y presidente de desarrollo de proyectos de alfabetización digital AC, que es una agencia de formación, asesoría y consultoría para empresas, organizaciones y medios de comunicación en temas de transformación digital. Muy bienvenida, Hilda, desde México, un placer. Muchísimas gracias, Susana. Mi saludo para todos quienes participan en este panel. Un honor. Gracias. Gracias, Hilda. Luis Miguel Pedrero Esteban, PhD en Comunicación Audiovisual y Publicidad por la Universidad Autónoma de Barcelona, catedrático e investigador principal del Grupo Innovación en Comunicación y Medios, Nebrija Media, en la Facultad de Comunicación y Artes de la Universidad de Nebrija en Madrid, y miembro del Grupo Innovación on Digital Media en la Universidad Carlos III de Madrid. Muy bienvenido, Luis Miguel. Muy bien hallado, Susana. Muchas gracias. Un placer tenerte con nosotros. Lourdes Moreno Casalia, responsable del área digital de Prisa. Experiencia probada en la entrega de proyectos y productos digitales en la industria y mucha experiencia en difusión radio y audio en línea. Muy bienvenida, Lourdes, una experta acá de Prisa. Un honor. Jorge Heili, gerente de estrategia digital de Medios OAL en RCN Radio. Escritor, orador y presentación de televisión, 25 años de experiencia en llevar innovación a modelos de medios ya establecidos, logrando objetivos de audiencia y creando grupos y equipos de noticias exitosos. Muy bienvenido, Jorge, un colega de Argentina que en este momento está en Colombia. Muchísimas gracias y gracias a la CIP por esta invitación. Es un honor estar hoy con ustedes. Bueno, y me queda Andrés Muñoz Jaramillo, comunicador social, periodista de la Universidad de La Sabana, Colombia, una gran universidad que también está acreditada por CLAEP. Es vicepresidente ejecutivo de Radiópolis. Y bueno, Andrés es hoy por hoy uno de los ejecutivos radiales, acá me dicen, con mayor futuro y proyección dentro de lo que es su franja etaria, y ha logrado desempeñar con éxito importantes cargos directivos comerciales, donde consiguió la creación de nuevos formatos y productos. Andrés, muchísimas gracias por estar con nosotros. Bueno, y los dejo aquí con su audiencia, que ha ido creciendo, por suerte, ha ido engordando, como algunos de nosotros durante la pandemia, así que los dejo a todos con la audiencia. Muchísimas gracias por estar aquí.
Muchas gracias, Susana. Muchas gracias a Ricardo y a todos ustedes por aceptar esta invitación a este panel que queremos abordar, como lo ha dicho Susana, un tema que es con muchas aristas en la función de los medios de comunicación, y es qué está pasando con la audiencia juvenil. Si verdaderamente hay una desafección de esa audiencia hacia los medios o hacia los productos de los medios de comunicación. Si me regala Horacio la administración del grupo para poder empezar a hacer la presentación que hemos preparado para todos ustedes en el día de hoy, desde donde partimos. Y es ese trabajo que hemos iniciado en conjunto la Universidad Jorge Tadeo Lozano, preguntándonos ese papel que tienen los oyentes y por esa función que los oyentes, los usuarios de los medios digitales comienzan a cumplir en este escenario. Vamos a desarrollar unos puntos muy rápidos. El primero de ellos es la esfera digital y móvil. Un segundo punto que son los medios en un ecosistema digital. El tercero que nos llevaría al ejercicio mediático digital y un cuarto punto que son los jóvenes, los medios y las pantallas. Desde esa perspectiva, tenemos que hablar de la dirección por los medios convencionales de los jóvenes, que se ha dicho mucho en estudios de distintos académicos y desde distintas esferas mirando cada uno de los ecosistemas. Hay otro punto que tenemos que tener muy en cuenta y es la capacidad de interactuar e incluso de participar por parte de los jóvenes como co-creadores del contenido de la agenda mediática. Una modificación obligada en las rutinas de consumo y cómo desde los medios hay unas rutinas convencionales que compiten con otras alternativas de consumo que van a diversificar el modelo de negocio de esos medios de comunicación. Tenemos que partir mirando qué está pasando en la esfera digital. Si vamos al último estudio Hootsuite, encontramos que somos 7.79 billones de personas, 59% ubicados en la zona urbana. 5.15 billones de personas están haciendo uso de un teléfono móvil y 4.57 billones de personas son usuarios de Internet. Vamos a ponernos en un escenario aún más puntual. 3.96 billones de personas son activos de las redes sociales y 3.20 billones acceden a esas redes sociales desde el teléfono celular. Es decir, el 81% está llegando a esa actividad. Vamos a ir a unos tiempos. 6 horas 42 minutos en el día tenemos uso de Internet. De ese uso, 2 horas 22 minutos estamos dándole un acceso a las redes sociales. 3 horas 22 minutos para consumir video. 1 hora 31 minutos para consumir contenidos sonoros. Y 1 hora 10 minutos para juegos. Vamos a mirar qué pasa en el mes, la gente a qué accede o qué contacto tiene con los productos que dan los medios de comunicación. 90% tiene acceso a videos, llega a videos. Un 52% lee blogs. Un 72% escucha música desde los servicios de streaming. Un 48% escucha radio desde el online, desde el sistema online. Y un 42% escucha podcasts que se convierte en una alternativa importante desde el campo sonoro. Ahora, miremoslo en las redes sociales. Hay 2.0 billones de personas en YouTube, 2.09 billones en Face, 1.08 en Instagram, 800 millones está en TikTok, que empieza a ser un fenómeno importante para mirar por parte de los medios de comunicación, y 326 millones en Twitter. Son escenarios donde los medios empiezan a configurar una alternativa de funcionamiento desde los medios de comunicación y contactarse con la audiencia. Esto obliga a que los medios en el ecosistema digital empiecen a reconfigurarse, a replantearse y a plantear un nuevo escenario
de actuación y de acción pensando en las pantallas de los sujetos. Unas pantallas en las cuales hay una serie de instrumentos, una serie de plataformas que no son nuevas, que ya tienen un recorrido, que ya tienen un antecedente y que empiezan a explotar los medios de comunicación, que cada una fue llegando en su momento, tuvo unas alternativas, unos usos, unas apropiaciones que hoy en día en la convergencia de medios, de plataformas, empiezan a adquirir un nuevo sentido y encontrar una nueva dinámica de acción y también de explotación para un escenario en el cual hay miles de mensajes que empiezan a circular en 60 segundos. Mensajes con los cuales compiten usuarios, medios de comunicación y distintos actores, donde nos dicen aquí hay texto, hay sonido, hay video, hay infografía, hay un mundo de mensajes con los cuales tenemos que entrar a competir y con los cuales tenemos que entrar a interactuar y debemos generar una serie de alternativas para poder conectarnos con los jóvenes que están inmersos en este consumo. Esto lleva a que los medios replanteen su esencia ya no solo en sonido, ya no solo en texto, ya no solo en video, sino que empiecen a interactuar y a generar una serie de propuestas con las cuales captar la atención y generar el clic, una agenda de consumo basada en un giro 360 grados, un poco en lo que nos proponía Jenkins, entradas desde distintos focos para generar experiencias, para compartir experiencias y para ampliar lo que pasa en el ejercicio mediático de cada uno de los medios de comunicación y cómo llegan a ese escenario. Si vamos a Facebook, tenemos que empezar a entender para qué está Facebook en el ejercicio mediático de los medios. Estudios que hemos realizado con Luis Miguel y que estamos publicando en distintas revistas y journals, encontramos que el Facebook se volvió un escenario de filiación informativa, donde ahí van a tener ustedes un nexo de redes que se aferran a un contenido y a una marca, y que el video juega un papel supremamente importante en el live y en cada una de las acciones que empezamos a ejercer en esta plataforma, que es un vínculo medio audiencia-usuario que va a reflejar un porcentaje de compromiso, pero a su vez de rendimiento de los perfiles y que se está midiendo de manera constante. Por su parte, Twitter empieza a ser una plataforma de información social y una plataforma de información social donde hay un canal de información que es eminente y que requiere permanente presencia para un flujo de mensajes constante y que esa marca del medio adquiere una presencia, pero también una competencia digital. Y es donde estamos en la necesidad de conducir a los usuarios hacia el web medio, al generar una nueva dinámica y acción de consumo. Tal vez Instagram es ese escenario donde la imagen del contenido mediático adquiere relevancia, pero también hay una estrategia de difusión de contenidos que aún no parece clara por parte de los medios de comunicación. Es un escenario de observación, de implicación con la imagen y un punto para llegar con mayor naturalidad hacia los jóvenes, que ahora empieza a migrar a TikTok y que tocará mirar cómo se va ampliando ese escenario y cómo va actuando ese escenario. Y obviamente, al ser un componente de video, quien tiene la mayor fuerza, pues YouTube empieza a ser la expresión audiovisual del contenido y se constituye en un repositorio ideal para llevar en el smartphone con una presencia e influencia de la agenda mediática y del consumo mediático de los usuarios bajo este esquema. ¿Dónde está el reto de estos escenarios? El reto está en poder diseñar y estructurar mensajes específicos para webs, para redes sociales, para emisiones en streaming de audio y de video. Implica tener titulares cortos, claros, atractivos, unos textos expresivos con imágenes, con infografías, con gráficos, con GIF, adecuación a las condiciones de unas ventanas digitales que a veces perdemos de vista y cómo captar la atención y la sobreexposición de estímulos que le brinde Internet a los usuarios. Desde esa perspectiva, en estudios que ya realizamos comparando España, Colombia y México, encontramos que los jóvenes
tienen una atención menor a los 30 minutos, por lo cual las amplias parrillas que teníamos antes empiezan a desaparecer. Un consumo que está ligado mucho a la familia, pero también a la satisfacción de contacto social con los otros. Que los jóvenes nos piden acceso fácil, cómodo y que no pierda el contenido, la calidad que debe tener en sonido y en imagen. Que hay una convergencia de escenarios y plataformas donde ellos sí quieren música, la prefieren, pero no descartan recibir información, deporte y entretenimiento. Y el zapping es permanente. Luego la agenda mediática tiene que tener una competencia digital donde haya la reinvención de un producto existente en el marco de Internet. Y eso nos lleva a que la información es el elemento paralelo de ese entretenimiento y del deporte, y que nos pide que los productos sean innovadores, ágiles y cercanos para poder propiciar ese consumo 360 grados en las distintas plataformas donde el medio se empieza a hacer presente. Es decir, tenemos que construir un relato que cobije cada uno de los 7 aparatos tecnológicos que en promedio tiene conectados a la red una persona, que es el teléfono celular, la televisión, la tableta, el computador o la laptop, el smartwatch o cualquier otro dispositivo donde está captando señales, donde está captando mensajes y donde está llegando. Y eso nos implica hablar de generaciones y nos implica hablar de una normalización de la conectividad, de una ubicación en distintos lugares, atemporalidad, interactividad, que son valores inherentes a lo que hoy estamos trabajando. Que hay un cambio de paradigma que es muy importante tener claro y es un cambio en el cual tenemos que hablar de públicos, de tratamientos, de canales, de sistemas de financiación y de monetización y algo que habla Luis Miguel en un artículo que es la notificación push. Un microperiodismo donde estamos llegando a las rutinas diarias de la gente, a un axioma que nos daba McLuhan, y es más válido hoy que nunca. La tecnología, el dispositivo, la interfaz son el mensaje. Y esto nos pone a un desafío de la industria mediática que es configurar un sistema de difusión convergente donde pasamos del papel, antena, pantalla, redes, a definir profesionales y sus perfiles de social media, de big data, de diseño, unas métricas de audio, de video, de redes sociales y una nueva mentalidad donde los medios ya no equivalen a narración, sino a diálogo con las audiencias. Un panorama donde vamos a redimensionar el producto, adaptarlo, el paso de la lineotipia a la web, de la radio a la zonosfera, de la televisión a un video de demanda, que es triangular factores y que una industria se dé cuenta que requiere abanderar, promover iniciativas, motivar opinión, construcción conjunta de historias y construcción y refuerzo de una comunidad bajo intereses propios. Es una generación arroba que nos pide cambios, nos pide movimientos, nos pide retos, unos retos que nos piden estrategias, gestionar, trabajar, comunicar para poder informar, el llegar a hablar, a expresar, a relacionarnos, abrirnos para compartir opiniones, generar unión, eso sí, establecer reglas y nunca olvidar la ética, el respeto por el otro para poder analizar y formar un nuevo entorno desde el cual vamos a trabajar y con el cual vamos a interactuar, Luis. Con este marco general que también ha expuesto Andrés y con estos condicionantes y retos, nuestro propósito es centrar hoy el webinar en los desafíos que este nuevo ecosistema de consumo, este nuevo menú tan condicionado por los soportes, por las tecnologías, por ese inmenso caudal de estímulos a los que hacen frente hoy los jóvenes y todos los públicos en realidad, pero bueno, ¿en qué medida la radio tiene que aprender a desenvolverse sabiendo que después de 100 años ha dejado de ser el único medio o el medio que ostentaba el monopolio del audio? Hoy día asistimos a un entorno donde a través de Internet y por diferentes sistemas podemos escuchar nuevos contenidos o contenidos que se multiplican bajo nuevos formatos, atendiendo a temas que hasta ahora no estaban en la radio o estaban en tiempos más limitados,
con nuevos géneros y con nuevos lenguajes, que no solo son los sonoros, sino que, como ha explicado muy bien Andrés, se van ramificando por todo ese tipo de opciones digitales que se nos ofrecen hoy a través de cada sistema y cada tecnología. El audio está llegando a nuevos públicos porque justamente a través de estos vehículos se pueden definir nuevos targets, incluso nuevos nichos muy segmentados desde el punto de vista sociodemográfico, por edad, por soporte, por sistema, por un montón de opciones. Evidentemente se han multiplicado los canales de distribución. Hoy día la radio aspira, la radio y todos los medios sonoros, a la omnicanalidad, a la posibilidad de integrarse en cada uno de estos 7 dispositivos que mencionaba Andrés. Y sobre todo, el medio, la industria, ya tiene a su alcance la posibilidad de financiarse no solo por la publicidad, que era la única vía que durante tantos años condicionaba el desarrollo empresarial de cada proyecto, sino que también se pueden, primero, buscar vías publicitarias por otros sistemas, adaptadas a todos estos nuevos canales, pero también existen fórmulas como la suscripción, que están poniendo en marcha las plataformas como Spotify o como Apple Music o como las que poco a poco se van incorporando exclusivamente en el campo del podcast, incluso la posibilidad del crowdfunding o la financiación voluntaria. Muy brevemente, y antes de presentar a los invitados o de dar paso al primero, iríamos a este digamos, escenario donde la radio, en este nuevo entorno de producción y distribución digital, necesita hacer frente a 4 grandes retos un poco implícitos en lo que hemos mencionado hasta ahora. Por un lado, la necesidad de contemplar que su ejercicio hasta ahora limitado a la antena se completa, se extiende con la difusión online de los canales de radio online, en directo o a la carta y, por supuesto, a través de las redes sociales. Hace falta coordinar esa distribución, esa difusión que permite llegar, según cómo se gestione, a más públicos independientemente del momento en el que cada uno acceda. Esto está conduciendo hacia la necesidad de nuevos perfiles profesionales, nuevas competencias, destrezas, habilidades que ya van mucho más allá del periodismo o del ámbito radiofónico, ¿no? Tiene que haber especialistas en todos estos nuevos canales de distribución, en social media, en medición de los impactos a través de cada uno de estos canales, en la posibilidad de diseñar o de hacer vídeos o de hacer contenidos que nada tienen que ver en principio con lo que hasta ahora es la radio sonora, pero que son igualmente producidos por la radio. Todo esto inevitablemente conduce hacia la necesidad de nuevas métricas, porque evidentemente hay públicos, hay usuarios que están al otro lado de cada uno de estos canales de distribución, a quienes también hay que medir, porque también es la radio la que llega, aunque sea desde Instagram, desde TikTok o desde Snapchat, ¿no? Y por último, y lo más importante, este panorama exige una nueva mentalidad. Y esa nueva mentalidad cambia por completo el axioma sobre el que hasta ahora se ejercía la industria radiofónica o se trabajaba desde la industria radiofónica. Y es aquí donde queremos centrar el debate, el de cómo esta nueva mentalidad conduce hacia la necesidad de apostar por nuevos esquemas de producción para atraer a un público que ya no está sujeto a la capacidad de la radio de siempre de anclar la atención. Entonces, si me permites, Andrés, pasar a la siguiente transparencia, donde de manera general, y como ya hizo Susana, presentamos a estos 4 panelistas, a estos 4 ponentes, cada uno con una experiencia, un perfil y una aportación, con quienes queremos hacer ejercicio de disquisición de cómo abordar a partir de este nuevo ecosistema, cómo abordar el reto que supone atraer y mantener y captar la atención de los jóvenes. En primer lugar, le vamos a dar el turno, la palabra, a Lourdes Moreno Cazalla. Antes la ha presentado brevemente Susana, yo no quiero extenderme mucho más para no apurar el tiempo, pero no me resisto a decir que es licenciada en periodismo por la Universidad de Sevilla, máster en Administración y Dirección de Empresas y doctora en comunicación con una tesis estupenda sobre la radio online, que es además el ámbito en el que ella más ha trabajado profesionalmente. Lo hizo primero con el proyecto Visual Radio, antes todavía de que hablásemos de la radio visual en Internet, con Nokia, con Movistar y con 40 Principales. Después continuó en el grupo Prisa, ha tenido diferentes tareas y funciones, gestora de contenidos o jefa de proyectos digitales, que es donde está ahora mismo al frente de todos estos retos. Además,
colabora y es docente universitaria en diferentes títulos. Y no me resisto a mencionar, y lo estoy compartiendo ahora mismo por el chat, que tiene un blog en Medium estupendo, un blog donde ella comparte reflexiones, pone a nuestra disposición, pues en fin, inquietudes, estudios que poco a poco le van ocupando en su trabajo y también en sus ratos libres. Y bueno, pues Lourdes, muchísimas gracias por estar con nosotros. Ella nos va a explicar de entrada cuál es el enfoque que desde la radio online plantea este producto como algo distinto en el contexto en el que nos movemos. Adelante. Muchísimas gracias, la verdad, esa presentación, pues agradeceros que hayáis contado con mi presencia en este webinar. Yo espero aprender muchísimo más de todas las personas que están aquí presentes y bueno, vengo humildemente a comentar algunas ideas y de reflexiones desde un punto de vista de producto digital, porque ahí es donde, como has comentado, he desarrollado mi experiencia. Y cuando me propuso Luis Miguel participar en este webinar, lo que sí, al comienzo lo que quería era un poco ver que realmente no estamos en el mismo contexto que cuando empezamos, antes de la crisis y de la pandemia del COVID-19. Porque y yo, desde luego, como profesional, el entorno y el contexto en el que nos encontramos ahora es totalmente distinto al de febrero de 2020, porque el confinamiento nos ha traído a que muchísimas, hemos estado en audiencia, pero sobre todo el comportamiento y la audiencia que recibimos ahora es muy distinta. Es decir, esto de que los jóvenes no se interesan por los medios de comunicación o por la radio, ahora, con todo este tema de la crisis sanitaria, sí que ha habido un gran interés por estar informados y por estar puntualmente informados también desde un punto de vista muy local. Y eso, quien lo ha suplido, o al menos aquí en España, ha sido la radio. La radio era la que te informaba qué distrito o qué barrio podías acceder, etc. Y ahí hemos conseguido nosotros, pues a través de las señales en directo, pero también con todo el soporte digital, dar cobertura y respuesta a esos intereses que tenía nuestra audiencia. Como digo, no es lo único que nos han demandado, pero sí que nos ha servido todo ese consumo online, las redes sociales y muchas plataformas que hemos utilizado y que probablemente este despliegue que hubiésemos tardado un par de años en ir avanzando, la pandemia lo ha hecho de una forma muy rápida y para los profesionales que trabajamos y también para los usuarios, acceder a Zoom o demás, ¿no? Me parece muy ilustrativo este gráfico que publicó en abril Global Web Index, donde se habla de la población confinada. Los datos son de Estados Unidos y Reino Unido, pero me parece muy interesante ver cómo y qué perspectiva tenemos o qué tenemos en la cabeza según nuestra edad, porque aquí vemos que la televisión de los medios tradicionales sigue siendo el referente a la hora de informarse y consumir contenidos mediáticos para todas las generaciones, especialmente como vemos para los boomers, pero también en la generación X o los millennials. ¿Qué pasa con la radio? Pues que la radio promedio tiene un 27%, y donde vemos que es más interesante es en la generación X, hasta 56 años. Es muy interesante ver esto. El perfilado de esta audiencia ha ido creciendo y, de hecho, sí que se observa que durante el confinamiento los vídeos online ha sido el soporte, por así decirlo, que más ha crecido en todos los grupos de edad. Y no solo me refiero a la televisión a la carta, con plataformas de contenidos de series y películas, sino también a los vídeos y a TikTok, que es una de las plataformas de éxito, pero que desde luego ahí los medios también estamos muy metidos y hay muchísimas experiencias realizadas ahí. Entonces, vemos cómo nos vamos a ir acercando a esas plataformas también para distribuir nuestros contenidos que ya producíamos para otras redes sociales. Lo que pasa que hay que ir adaptándolos.
Y de estos gráficos, una cuestión interesante es el tema de la música. Yo me dedico bastante y he estado mucho en la radio musical. Me parece muy importante ver que los más jóvenes, el interés por la música es mucho más que el de la población más adulta, ¿no? Pero lo interesante de esta pandemia ha sido que la música, que muchas personas se han suscrito, de hecho, una cuarta parte ha crecido una cuarta parte las suscripciones a servicios de música en streaming, y el 79% sigue pagándolo, aunque ahora mismo no estamos confinados en casa. Entonces, vemos que el interés por la música sigue estando muy presente, y en torno a unos 28 minutos diarios ya aparece en la generación de los boomers, que son los más mayores, al menos en los datos que tenemos aquí en España de la IMC. Interesante también hemos visto que a lo largo de estos meses, en casi todos los estudios se confirma que hay un incremento de uso en el tiempo de radio. Y sobre todo también hemos detectado internamente también en las radios del grupo Prisa que el número de dispositivos, o por lo menos la diferencia de dispositivos, es cada vez es mayor. ¿Por qué? Porque han cambiado los hábitos. Hemos dejado el coche, nos hemos metido en casa y aparece consumo en televisiones conectadas, en altavoces, baja incluso un poco el móvil y sube el ordenador. Es decir, se ha cambiado un poco, como se ha trastocado nuestro estilo de vida, los hábitos y los dispositivos se están adecuando a ese consumo. Y desde luego vemos cómo ha subido, por ejemplo, puedo decir que en el ordenador nos ha subido un 10%, en televisor un 8%, un 7% en los altavoces inteligentes, o sea que son datos que nos animan a ver que ha cambiado, pero que el consumo a través de Internet y dentro del hogar se está fomentando. Y sobre todo, con otros estudios cruzados, vemos que la mayoría de la radio se está empezando a consumir de nuevo de forma colectiva o en ambientes colectivos, tipo dormitorio, tipo salón, tipo cocina, que es algo muy interesante porque el consumo de radio y de música casi siempre o de podcast está asociado a los auriculares y a un entorno como mucho más personal. Spotify dio algunos datos del comportamiento en este sentido y ellos mismos han empezado a producir playlists, por ejemplo, para cocinar, como decía, ¿no? O para acompañar en esas actividades, a utilizar playlists de música de niños o música clásica para relajarse. En definitiva, todas las plataformas, incluso las plataformas de música, se están adaptando a este cambio que estamos viviendo a nivel mundial. Estos datos son de las reproducciones semanales del Chart 200 de Spotify, y vemos cómo la curva durante los meses más de confinamiento, marzo y abril y mayo, desciende bastante. ¿Por qué? Porque ha habido una disminución o una atracción de los canales, y como la gente prefería, o por lo menos al principio de la pandemia, querían estar muy informados y puntualmente, se migraron a la radio. Incluso la radio musical también creció durante ese momento. Cosas que vemos diferentes, pues lógicamente la radio llega y es muy buena para conectar, para el directo, pero nos está faltando toda esta parte que sí que tienen las plataformas y el entorno de Internet. Lo de las playlists, el tema de Discover, la personalización o el on demand. Y ahí estamos trabajando y ahora expondré algunas de las ideas. Volviendo un poco a la cuestión de las audiencias y de la edad, obviamente estos datos son ya de julio, ya retomada la nueva normalidad, lo que estamos llamando nueva normalidad. En las plataformas de streaming suponen el 71% del consumo en Internet aquí en España, según los datos de Comscore. Lo que sí vemos es que la edad y que las plataformas en sí que es un producto vital para todos los públicos, cosa que la radio sí que estamos viendo, y al menos en Internet, tiene un público mucho más maduro, a partir de los 35 años. Este contexto
y como estamos viendo y como también ha referido Andrés, nos ha ido forzando a una convergencia, pero que la hemos hecho de una forma muy rápida. Y de hecho, tanto la radio hablada como musical ha producido contenidos en formatos, no solo en radio, en señal de audio, sino también para YouTube, para redes sociales, en fin, esa parte de aprendizaje lo hemos tenido que elaborar y hacer. Ya veníamos haciéndola, pero ya de una forma como mucho más programática. Es decir, pues por ejemplo, el caso de Caracol Radio, con el show Debe Continuar, han vuelto a hacer radioteatros y lo han hecho cada domingo, publicándolo en la señal radio de allí de Colombia, pero también a través de YouTube y de sus perfiles en redes sociales. Se han creado miles de eventos, no solo en las musicales, también en las habladas, los encuentros con artistas, conciertos virtuales. Curioso ha sido también lo que ha hecho BBC con todas las radios que han estado lanzando una canción al día para que sus oyentes la cantasen, la grabasen, lo publicaran en redes y han ido como creando ese juego, ¿no? Esa dinámica, porque creemos que también una de las partes interesantes, aparte de la participación, que sí que la ha tenido, o que la radio ha salido muy bien parada de esta crisis, porque la confianza y sobre todo ver que es uno de los medios más neutrales, como algunas universidades y algunos estudios han publicado, eso nos ha venido muy bien. Pero hay una parte y ese sentimiento de comunidad sí que lo tiene este medio, el medio de radio. Y se han grabado canciones aquí en España. Resistiré ha sido una de las canciones que más ha unido a la población. De hecho, la grabó Warner con un elenco de sus artistas, la promovió una radio española y a partir de ahí, por ejemplo, en Spotify anunciaron que había subido desde el 15 de marzo la reproducción de esa canción 435%, porque era un éxito de los años 60. O sea que también vemos cómo la radio puede entroncar con otras audiencias y llevar también, porque en Internet es fluido, es decir, que si me gusta algo y algo se pone de moda, se va a poner en cualquier plataforma. Y eso es algo como muy interesante, ¿no? Ver cómo el contexto también te fluye y te lleva a otros lugares. Y como decía, a nivel de productos digitales, pues sí que hemos estado haciendo bastantes cuestiones. En los 40 lanzó una nueva aplicación que es para España y Latinoamérica con la marca 40, donde hemos integrado los servicios de música en streaming. Entonces, tú puedes escuchar la radio tal cual, pero también todas esas canciones a través del servicio de pago, pues tú te puedes suscribir y puedes escuchar la música bajo demanda. Entonces estamos intentando hibridarnos y hacer converger el producto digital con las tendencias y con lo que desea la audiencia, sobre todo la más joven. Consumo de gente y para atraer a gente más joven, los stories. Es una narrativa puramente digital. Consumir rápidamente con un tac, 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 muchos titulares, es algo que vemos que funciona muy bien. Lo están haciendo Instagram, lo está haciendo ya Facebook, lo hace también YouTube. Nosotros hemos creado nuestros propios stories con Caracol y con los 40. Se puede escuchar también la radio a la misma vez, vas viendo todos los titulares, se pueden hacer por temas. Creemos que es una forma también de atraer a la audiencia más joven. Propuestas editoriales, se han hecho podcasts específicos, por ejemplo, el caso que traigo aquí es de ADN en Chile, que han creado pues eso, narrativas e historias contando pues no solo de la pandemia, sino de otros muchos temas y creando también eventos alrededor de ello. Y por último, creo que, y sobre todo de cara al debate, porque creo que hemos demostrado que sí, que somos capaces de atraer al público de nuevo, al público más joven, sobre todo por un momento crítico como es la pandemia, pero ahora lo importante es ver cómo retenemos a ese público, ¿no? Y creo que lo virtual viene para quedarse, porque el distanciamiento social y sobre todo en la música
desgraciadamente lo vamos a tener que sobrellevar durante mucho tiempo. Entonces, los eventos digitales creemos que va a ser uno de los puntos fuertes donde la radio puede aportar un gran valor, y sobre todo a nivel de artistas locales, porque a nivel global es muy complicado manejar artistas como, no sé, una Madonna o una Dua Lipa. Son estrellas, ellas mismas ya tienen sus propias redes para moverse, pero en el caso de los artistas locales y de promover eventos virtuales y darle una gran proyección, yo creo que ahí la radio sí que tiene muchísimo que aportar y sobre todo que ofrecer de valor no solo a la audiencia, a la industria, a los artistas, en fin. En definitiva, yo creo que ahí tiene bastante que aportar. Y sí que me gustaría decir que sí que intentamos atraer a la audiencia, sí que queremos que todo el mundo quiere tener más tiempo a la gente, pero desde luego yo creo que la pantalla, o sea, todo el contenido que hacemos no se debería de quedar en la pantalla, sino que tenga ese pozo y esa pasión, ¿no?, que sí que desprende el medio de radio y que nos llena de vida. Y luego, si queréis, pues podemos seguir debatiendo sobre este tema. Muchísimas gracias, Lourdes. Pues sí, vas poniendo sobre la mesa elementos que desde luego pueden servir para el debate y que obviamente es el objetivo, ¿no?, de este webinar. Vamos a dar la palabra a continuación a Jorge Heili. Es un orgullo contar con él, es una suerte que nos dé su tiempo para, pues en fin, para volcar con nosotros mucho y muy, muy profundo de su experiencia y aprendizaje. La verdad es que el recorrido profesional es muy, muy amplio, muy variado, de mucha responsabilidad. Él ha tenido que hacer frente a diferentes cargos de gestión en Argentina, en España, en Perú o en Chile, en Colombia, que es donde está ahora, al frente de la estrategia digital de OAL. Y yo, igual que antes mencionaba el caso del blog de Lourdes, de Medium, estoy compartiendo ahora mismo por el chat el enlace directo al podcast Mediaventurados, que Jorge tiene en marcha desde hace algunos meses y donde se replantea junto a invitados a los que les va dando la oportunidad de conversar y de exponer sus puntos de vista, cómo imaginar la nueva radio. Me parece que es un regalo para todos los investigadores, estudiosos, profesionales del medio, poder escuchar las propuestas que Jorge y sus invitados en este podcast. El título con el que Jorge quiere centrar esta tarde su exposición es, o esta tarde, esta mañana, dependiendo del horario, es La revolución del individuo. Jorge, muchísimas gracias. Adelante. Bueno, muchísimas gracias, querido Luis Miguel, y gracias también a esta invitación a la CIP para poder estar hoy compartiendo esta mañana junto a ustedes y tener el reto de armar algo que hay que decir, que para un argentino pedirle que sea sintético y breve al momento de hablar, digo, es más difícil que replicar el gol de Maradona a los ingleses en 1986. Así que este reto que tengo voy a tratar de cumplirlo y de no pasarme en el tiempo. Y voy a poner ya en pantalla la presentación que quiero compartirles. ¿Y por qué quiero hablar de la revolución del individuo y todas las oportunidades que tenemos para reformular la propuesta de la radio? Miren, en primer lugar, obviamente, como recién contaba un poco Luis Miguel, a lo largo de los años de trabajar en distintos emprendimientos, el haber estado en medios como Infobae, el haber trabajado en mucha consultoría para periódicos, pero les voy a decir una cosa, siempre fui un enamorado de la radio. De buena parte de mis primeros años profesionales fueron en la radio, y medio en el que yo personalmente, y porque los datos lo sostienen, es un medio tremendamente cercano, como recién nos decía Lourdes, ¿no? Ese concepto de confianza que tiene la radio es tremendamente importante. Pero bueno, vamos a la presentación directamente, y para ser un poco didácticos, debido a que tenemos una audiencia amplia, que seguramente puede que algunos trabajen en el mundo de la radio, pero muchos trabajan en otro tipo de medios, yo quería comenzar con esta presentación, y es mostrar un poquito qué es lo que ha pasado con la historia de la radio. Y me voy a centrar en
momentos específicos, ¿sí? En 1919 tenemos ese nacimiento con Frank Conrad, si bien la licencia fue otorgada en el 1920, podríamos hablar del nacimiento de la radio. Y después, en este timeline, les cuento un poco cuáles han sido esos hitos importantes que han tenido la radio. Y yo creo que si ustedes miran el año 1954, tenemos el primer acontecimiento para mí disruptivo de la radio y transformador. Cuando la televisión empezaba a imponerse en los Estados Unidos, en 1954 aparece esta radio chiquitita, la radio a transistores, que nos trajo la primera gran diferencia que hizo la radio en su revolución, que es que la radio pasó a ser un producto portable. La gente podía llevar la radio en el bolsillo. Era como el iPhone de la década del 50. La diferencia es que no podíamos interactuar, pero podíamos encender y alguien nos estaba hablando, nos estaba contando radionovelas, nos estaba contando noticias o nos estaba compartiendo música. El segundo hito, para mí muy relevante en la historia de la radio, es el surgimiento de la frecuencia modulada en el 1961, porque aquí es donde entra el concepto de la calidad de audio. Empezamos a tener una radio, ¿sí? Y esto es lo que le da el gran surgimiento del gran negocio de las radios musicales, que era la posibilidad de recibir una señal limpia, sin descargas. Recordemos, las radios más antiguas tenían descargas de sonido y a veces se perdía un poco la señal. Bueno, esto nos trae la FM. Y yo creo que el siguiente gran salto, fíjense que ni la radio satelital, ni la radio por internet, surgida en 1993, me parecen tan importantes para la historia y el mundo de la radio como el surgimiento del iPhone o el surgimiento del smart speaker. Cuando ustedes ven este cuadro, arriba tienen unas imágenes donde van mostrando lo que va ocurriendo con las distintas generaciones. Claro, yo me concentro hoy básicamente en dos generaciones fundamentales, que son los millennials y que es esta generación Z que surge a partir de 1996, para la cual, ¿sí?, prácticamente cuando se hacen adolescentes es cuando ellos reciben y se ponen en contacto con una nueva manera a través del smartphone de consumir. O sea, hasta esa generación, ¿sí?, hasta esa generación, todo lo anterior a 2007, durante prácticamente más de 50 años, fue más o menos parecido. La radio se escuchaba por FM, por AM, y a partir de 1993 se podía oír por internet. Pero era el mismo modelo. La televisión, exactamente lo mismo. Pasamos de la televisión blanco y negro a color, pasamos a las pantallas planas, a los plasmas y a los LED y a lo que ustedes quieran. Pero el formato sigue siendo el mismo. Una televisión que transmite, unas señales televisivas que transmiten y que en nuestro hogar las vemos. ¿Qué pasó en el mundo del audio digital? Bueno, retomo algunos datos como el surgimiento de Internet Talk Radio en 1993. Pero miren estos hitos, que obviamente, por ejemplo, para la generación Z, Napster probablemente no signifique nada, pero para la generación millennial y para la generación X, digamos donde yo me estoy encasillado, Napster fue el poder acceder a la música. Y ya no había que estar pagando, ya no tenía que comprar mi disco, no tenía que ir a comprar el CD, no tenía que grabar los cassettes de FM Horizonte a las 11:30 de la noche en los especiales que yo escuchaba cuando era un adolescente. Encontré la manera de descargarme a través del peer-to-peer la música. En el 2000 surge Pandora, Steve Jobs nos presenta el iPod en el año 2003 y viene la siguiente revolución. Ya no compro álbumes, ahora compro canciones de manera individual. Y así vamos evolucionando, y yo creo que también hay un hito importante, sobre todo para la industria de los medios de comunicación y los que hacemos la radio, que es el gran cambio que anuncia la BBC de Londres, que admitamos, casi todo el mundo siempre mira, ¿no?, a la BBC como una de las corporaciones que siempre ha sido como vanguardista, ¿no?, en sus apuestas. Bueno, en 2017, la BBC anuncia la digitalización de toda su operación. El 100%, la radio, la televisión, lo que produce la BBC, se convierte en producto digital. Y esto ocurrió hace solamente 3 años. Miren, yo les quiero contar una cosa que está pasando y es el motivo de esta charla, ¿no? La charla plantea, y este debate plantea, ¿qué está pasando con
esa audiencia joven, sobre todo la generación Z, que se conectó mucho, como vimos en los datos del principio, en, digamos, miles de millones de personas conectadas muy al mundo de las redes sociales, al surgimiento de productos nativos, ¿sí? Que no necesariamente tienen que ver con las marcas tradicionales. O sea, fíjense que, ¿por qué razón? O sea, tenemos a Spotify. Uno podría haber pensado, bueno, la BBC podría haberse convertido en el Spotify. Sin embargo, la BBC, con todo su éxito, con toda su fuerza, con toda su trayectoria y el conocimiento que tiene, obviamente, toda su gente, ha sido una empresa que no tenía nada que ver, que se llamaba Spotify, la que finalmente se convirtió en la líder en la distribución de música prácticamente a nivel global. Apple está trabajando hoy muchísimo en estrategias de radio, utilizando algoritmos, inteligencia artificial, también con la conexión humana. Y es cierto que cuando uno mira, y los que tenemos hijos adolescentes en torno a los 20 años, si les preguntamos a estos hijos adolescentes o vemos su comportamiento, vemos que ellos, por ejemplo, no miran los noticieros de televisión como mirábamos las generaciones anteriores. Ellos no están escuchando la radio informativa a primera hora de la mañana como lo hacemos las generaciones anteriores. Ellos están con un teléfono en la mano, con unos audífonos, y en esos audífonos y en ese teléfono están viviendo diferentes experiencias. Hace unos días hice una grabación de un pequeño video que les voy a compartir con 4 chicos, ¿sí? Todos tienen entre 20 y 24 años. 2 viven en España, una chica vive en Colombia y la otra, y el cuarto es una chica de Perú. Están involucrados con la industria, digamos, están involucrados con el estudio de la carrera de comunicación, sobre todo 2 de ellos, ¿sí? 2 de ellos estudian comunicación. Y yo lo que quiero hacer en este momento, permítanme que voy a... Yo les pregunté en un momento, les dije, si hoy se creara una radio nueva, ¿no? Nueva, o sea, que no piensen en las marcas de radio tradicionales, si se creara una radio nueva con la experiencia que ellos hacen de consumo, ¿qué les gustaría que esa radio tenga? Bueno, aquí está lo que me dijeron, a ver si se escucha bien. Si se creara una radio en vivo, como una radio de las que hay hoy, que salen por FM, por streaming, ¿qué tipo de radio debería ser para que ustedes la escuchen? Creo que no una radio que presente noticias, porque eso lo pueden hacer los medios de comunicación y lo que están haciendo más que todo, sino una radio de opinión, creo yo, y también es el formato que utilizan mucho los podcasts sobre la opinión, y es algo que no vas a tener en un mundo de fast entertainment. Sí creo que bajo estas circunstancias donde sea una radio de opinión, sí vale tomarse la pena ese tiempo para escucharlo. Porque cuando tú piensas en la radio, bueno, yo pienso en mi abuelo, por ejemplo, escuchando noticias, entonces siento que hay que cambiar esa imagen que tiene y ponerle un contenido más novedoso. Yo escucharía una radio cuyas noticias o lo que se hable fuese lo menos subjetivo posible. Creo que ya tenemos otros muchos medios que nos dan información subjetiva y condicionada, por lo tanto creo que debería aportarnos algo distinto, ¿no? Que tenga un factor que lo distinga de algo, ¿no? Y además, un punto muy interesante creo que tiene la radio es que da lugar a la imaginación, ¿no? Al final cuando escuchamos, cuando nos cuentan algo, pues nuestra mente estamos proyectando lo que están diciendo. Lucas. Bueno, yo escucharía una radio que justamente me ofreciera, como dijo Valeria, una opinión, una discusión, un debate, no solamente una serie de hechos en concreto, enumerados como pasan en los programas de noticias, pero bueno, al mismo tiempo también tenés en la radio columnas de opinión. También el tema de las conversaciones, las entrevistas y demás, que es mucho lo que sucede en el podcast. En mi forma de ver, el podcast es la radio trasladada más o menos a on demand. Bueno, yo escucharía una radio que, al igual que Valeria opina, de opinión. Vivimos en un mundo en el que las noticias lo hacen más por clics, o sea, mientras más gente vea la noticia mejor, sin importar si es de verdad o no. Entonces creo que una radio en la que se dé una opinión objetiva, analizada, con opiniones de expertos, sería muy interesante para la población de Lima y del mundo en general, ¿no? Bueno, esto que les acabo de compartir, podríamos hacer mucho análisis
fue una entrevista de 1 hora realmente, pero corté esta partecita. Y yo pensaba, ¿no? Cómo los chicos destacaron algunas cosas que simplemente quiero recordar. John, que es español, y como tantos jóvenes españoles, está también con la creencia de que muchas veces los propios medios tradicionales parecen no ser tan objetivos, sino que tener mucho a veces de tendencias, digamos, editoriales, ideológicas. O sea, está en ese grupo de jóvenes que cree que no cree en nadie prácticamente. Pero él dice una cosa que me pareció maravillosa de la radio. Él dijo, da lugar a la imaginación, casi como la lectura. Entonces, me anoté ese punto. Una cosa que también decía Valeria, la radio tiene que encontrar formas de encontrar en esta cultura de estos jóvenes de 20 años que consumen en formatos completamente diferentes. Todos destacaron el tema de la opinión y de la conversación. Fíjense qué dato que me parece interesante, porque los que escuchamos radio sabemos que la opinión está presente, pero cuando vamos al público más joven, pareciera que no percibe tanto eso. O sea, como que pareciera que cuando se conecta con la radio está más acostumbrado a escuchar los informativos, las entrevistas, etc. Pero esa búsqueda que ellos encuentran, como dicen prácticamente los 4, 3 de ellos en realidad, dice que la encuentran más en el mundo del podcasting, ¿no? Que como dice Lucas en el final, dice, bueno, que el podcast es un poco la radio trasladada a un formato on demand. Entonces, esto a mí me lleva a ser optimista, porque miren, cuando miramos el estudio que hace Edison Research, fíjense, en julio pasado se hizo una encuesta y le preguntaron a la generación Z, ¿no? Esta gente, estos chicos que nacieron en 1996, que tienen entre 13 y 24 años, ¿qué opinaban sobre la radio? Y yo noté estos conceptos que me parecieron maravillosos y que son también muy optimistas respecto de cómo los que estamos en la industria de radio tenemos que entender muy bien estas dinámicas para adaptar nuestro modelo tradicional a ese modelo. La conexión humana es curioso, porque mientras hay tantas playlists musicales en el mundo de Spotify o Apple, la generación Z dice, hey, a mí me gusta que me hable alguien, que me hable de artistas, que me cuente, ¿sí? ¿Qué otra cosa dice con la radio musical la Z? La presentación de nuevas canciones. Claro, los algoritmos eligen por preferencias, pero la posibilidad de descubrir una nueva canción, un estilo, con una explicación, con la historia, eso lo sigue dando la radio, y eso no está incluido en las playlists digitales. Para todos los jóvenes, la radio sigue siendo fuente de información sobre música y artistas. Es fuente de noticias y de información, y ahí pongo entre paréntesis lo que también decía Lourdes, es un medio que tiene alta credibilidad. Y fíjense algo que me gustó mucho también que dice la generación Z en los Estados Unidos, que la radio está asociada también a la nostalgia y a los buenos recuerdos. Y no pude dejar de relacionar que acá lo que debe pasar es, como me pasa a mí y a muchos padres, que uno va y escucha algo de la radio y hablando con su hijo le dijo, es que cuando yo era como vos, uno recuerda, tiene el recuerdo. Y eso es algo que ofrece la radio por encima de todo lo demás. El sonido. ¿Quién no se acuerda de alguna publicidad histórica de la radio? De una frase, en España es Iñaki Gabilondo, en distintos países hay esos grandes conductores que han quedado en la memoria de la gente que hoy las sigue recordando. Y les quiero contar un dato que me pareció muy interesante de esta encuesta que hace el Edison Research para ya pasar a, para mí, las 4 premisas que tiene que hacer la radio. Miren, la generación Z en Estados Unidos, cuando miramos el alcance y la penetración de la frecuencia modulada, la plataforma más tradicional de la radio, ¿sí? La frecuencia modulada para la generación Z en los Estados Unidos es el 55% del alcance. Pero noten este punto para los que hacen la radio. El 53% de los jóvenes de la generación Z en Estados Unidos escucha radio por streaming. O sea, ya el streaming, en esta encuesta que hizo Edison Research, está ya muy cerca de alcanzar el mismo alcance que tiene la frecuencia modulada. Claro, el streaming nos ofrece una diferencia, que es la digitalización, la experiencia personal, el hecho de que la radio la puedo estar escuchando, pero la radio puede estar interactuando conmigo, enviándome, como suele también comentar Luis Miguel,
notificaciones, alertas, fórmulas para poder yo participar con la radio. Entonces, dicho esto, esta es la imagen que a mí me gusta. O sea, cualquier persona que hoy camine por un centro urbano en cualquier lugar del mundo, esta foto tomada en la calle es la que nos vamos a encontrar. Y yo me preguntaba, miren lo que está haciendo la gente. La gente está con audífonos y la gente está mirando sus teléfonos celulares. Con esto, cuando veo esta imagen, les confieso que me lleno de ilusión con el futuro de la radio, pero obviamente no la radio de toda la vida, sino esa radio que tiene que ir adaptándose a estas necesidades, que son jóvenes que dicen que hago lo que quiero, lo hago cuando quiero y donde quiero. Y el consumo va en esa dirección. Entonces vamos ahora, para cerrar e ir rápidamente y dar pase al siguiente panelista, las que me parece para mí que son las 4 premisas para adaptar la radio, ¿sí? Para mí la primera es conocer con claridad a su audiencia. Esto se dice mucho, ¿sí? Se dice mucho, pero luego, a la hora de la verdad, se hace poco. Si nosotros vamos a considerar que los estudios de sintonía de cualquier país son la base para conocer a la audiencia, sabemos que la información de esos estudios de sintonía ya es insuficiente, porque bueno, básicamente apuestan a la recordación, son metodologías que sirven para medir, ¿sí? Una parte, digamos, de cómo se consume el medio, pero claro, pero de ahí a conocer a quién nos está escuchando, qué quiere, etcétera, hay un gran paso. Entonces, para eso, las radios tenemos que apostar por el Big Data, por la identificación de la gente, tenemos que lograr que la gente empiece a registrarse, tenemos que tener APIs que nos permitan, ¿sí? Que la gente dice, hey, te ofrezco esto, te ofrezco un concurso, te ofrezco una promoción, te ofrezco un acceso con un acuerdo con una universidad. Bueno, dame tus datos porque necesito saber quién eres para poder luego darte un producto que realmente te satisfaga y te haga feliz y que quieras estar consumiendo mi contenido y mi propuesta. La segunda es que es obvio que hay que reformular la distribución que tenemos en la radio. O sea, ya sabemos que solo, digamos que la AM, la FM o el DAB Plus o incluso el streaming son una parte de la distribución. O sea, la radio y la radio en vivo es una parte, pero ya no es todo. Entonces, tenemos que entender muy bien cuál es el punto de contacto que tiene mi audiencia. ¿Cuánta gente de la que escucha mi radio y que se conecta con mi radio? A ver, ¿cuántos entran a ver mi web? ¿Cuántos me están escuchando por streaming? ¿Cuántos tienen y descargaron su aplicación? ¿Y cómo la utilizan? ¿Y cuánto la utilizan? Necesitamos trabajar, obviamente, en algoritmos, como están trabajando las grandes compañías, que tienen que ver con la recomendación. Y, por supuesto, hacer lo que toda la generación de 20 años, la generación Z, tiene por hábito cotidiano. Miren, YouTube, Netflix, Spotify, Apple, convirtieron a esta generación en una generación del on-demand, ¿sí? O sea, lo único que te acepto es mirar el partido en vivo, pero todo lo demás lo quiero consumir cuando yo quiero. Entonces, la radio tiene que repensar cómo ese contenido que produce para el vivo se convierte, ¿sí? No simplemente en cortar, pegar y subir, sino se convierte en productos que puedan ser consumidos on demand en cualquier momento del día y que sean relevantes para quien los consuma. El tercer punto es ir en una evolución, ¿no? La radio, con la frecuencia modulada, con la M, finalmente es un transmisor, ese transmisor irradia, la gente tenía sus transistores en su casa, en su carro, o lo puede tener en el teléfono celular con el acceso al streaming, y es un concepto, digamos, de mainstream, ¿ok? Vamos para muchos. Bueno, la realidad es que hoy tenemos que ir hacia una hiperpersonalización, y es cierto que así como durante muchos años las empresas de radio decían, ok, voy a hacer una radio informativa para un público de cierta edad, hago una radio musical para un público más joven, hago una radio de reggaetón para un público todavía más joven. Ese modelo de diversificación y ese modelo digamos, de propuesta para abrir el espectro de alcance, hoy nos obliga a que en una sola marca de radio, tengamos que a su vez generar muchas divisiones de propuestas. Entonces, que una marca, como puede ser RCN o como puede ser La Mega,
cree una experiencia de contenidos en el ámbito digital que ya no solo quiere alcanzar a su target objetivo de la radio tradicional, sino que agarre pequeños targets más específicos para ofrecerles un buen servicio y, por supuesto, eso luego monetizarlo. Y por último, y este es un tema fundamental, en realidad no solamente de la radio, esto va para los periódicos, esto va para los canales de televisión. Es necesario invertir mucho en investigar y en tener tecnología. No podemos pensar que la idea de lo digital es, ok, hago una app y con esa app para que la gente, porque seguiríamos pensando como mainstream. Pensar en tecnología es encontrar sistemas justamente de reconocimiento, de procesos de automatización que ayuden a mejorar el producto y que el producto final llegue muy bien al usuario de la manera, en esos clústeres de usuarios que se necesitan para cada uno, porque la experiencia termina siendo muy personal. Y bueno, para cerrar nomás, y quiero contar muy rápidamente, hemos hablado de la data, hemos hablado de la hiperpersonalización, hemos hablado de invertir en tecnología. Nosotros también, como recién contaba Lourdes, en el caso del Grupo Prisa, nosotros también en RCN, en este proceso de transformación que estamos viviendo en toda esta etapa hacia a una digitalización total de la organización, obviamente hemos pensado productos, hemos creado productos informativos para redes sociales que están funcionando muy bien, hemos convertido la cabina en un estudio también y hemos logrado, por ejemplo, a través de YouTube, solamente los suscriptores, ¿sí?, que obtuvimos en YouTube en 6 meses han duplicado, ¿sí?, la cantidad de seguidores y suscriptores que teníamos. ¿Por qué? Porque parte de nuestros equipos se han puesto a trabajar en piezas cortas de contenidos con tratamiento visual, pero sin dejar de utilizar la marca RCN Radio. Y esto es lo importante. Somos marcas y como marcas debemos transformarnos y adaptarnos a como quiere que sea el usuario, ¿sí? O sea, si nosotros miramos el futuro con un espejo retrovisor, diciendo, no, pero es que solo vamos a hacer esto, lo más probable es que nuestras audiencias se vayan achicando. Entonces es cierto, RCN Radio produce video, emite un programa por streaming en directo para que la gente lo vea y participe de manera directa. Y ahora hemos trabajado en estos conceptos que estamos aquí, que es el tratamiento de la data. Y miren, este gráfico, que bueno, sirve creo como para captura de pantalla, para entender un poco, primero entender el negocio, entender los datos, juntar esos dos y a partir de eso empezar a elaborar, ¿sí?, el producto y el proceso. Nosotros lo hicimos con un producto que nos está funcionando muy bien y que, fíjense, el principal cambio en ese sentido de paradigma fue que pensamos un producto de audio digital, ¿sí?, que después fue a la radio y nos está funcionando realmente muy bien. O sea, identificamos la oportunidad. Primero, analizamos el mercado, qué pasaba en Colombia, qué necesidades había, quiénes estaban proveyendo esa información. Miramos cuál era la audiencia target, utilizando todas las herramientas de medición que hay disponibles, Google Analytics, el consumo por ejemplo, de audio en Triton, los rankings de Comscore con toda la información. Después analizamos el mercado publicitario y dijimos, ok, en esta categoría, ¿cuánto dinero se invierte? ¿Qué ha pasado en los últimos años? ¿Quiénes son los players que están tratando de captar ese mercado? Y a partir de eso hicimos un modelo que nació en digital, que lo llevamos hacia la radio, y junto con el área de marketing creamos un formato de distribución y un trabajo integrado con el equipo comercial que nos terminó poner en marcha este producto, ¿sí?, que hoy tenemos, que se llama Hiperdata Podcast, que nació hace muy poquito tiempo, ¿sí?, va creo que por 10 capítulos, que tiene un episodio que estrenamos cada semana. El concepto es tu vida conectada, ¿no? O sea, todos vivimos conectados todo el día. Bueno, armando este ecosistema que estamos viendo aquí, el producto Hiperdata Podcast se llevó también, después de empezar en digital, lo convertimos en secuencia de radio y ahora lo estamos ampliando
a nuevas oportunidades de negocio porque nos encontramos que el interés del anunciante fue, y la recepción fue realmente muy, muy buena. ¿Por qué? Porque conectaron y dijeron, ok, están con una persona que tiene mucha credibilidad, que es Daniel Faura. Están con un producto que nace en el ámbito digital y que del ámbito digital se convierte en un producto de radio. Le incorporamos branded content, trabajamos el tema de redes sociales y todavía nos falta todo lo que es la parte del desarrollo de producto, digamos que vamos a hacer también a nivel de contenido en nuestras páginas web. Bueno, con este producto y en un contexto mundial donde sabemos que la inversión publicitaria en todo el mundo se ha reducido, hoy con este producto, si comparamos los ingresos del año pasado con pandemia y todo, el crecimiento que hemos tenido, del interés del auspiciante, ¿sí? Con 3 grandes empresas de primerísima línea que dijeron, queremos estar, ha sido realmente un super éxito que decíamos, si no hubiéramos tenido esta pandemia, hubiésemos obtenido realmente un resultado económico sensacional. Entonces, quiero simplemente terminar también diciendo que, o sea, sabemos que la radio es importantísima en la vida de la gente. El alcance de la radio, más allá de las cifras que se dieron al comienzo, todavía está muy conectado en la vida de la gente. Pero sí tenemos que entender que esa transformación es también cambiar, como dijo Luis Miguel, es el cambio de mentalidad y es entender que el mundo de la radio ya no es una señal de frecuencia modulada, sino que es un abanico de propuestas y de experiencias que la gente está haciendo en su vida diaria, fundamentalmente a través de dispositivos. El primero es el smartphone. Y el segundo, que todavía no lo vemos en nuestra región tan fuerte, pero que ya en Estados Unidos, Alemania, Gran Bretaña es muy potente, es la experiencia de los altavoces inteligentes que se convierten en auténticos asistentes de la vida cotidiana a través del uso de la voz. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Jorge. Puntos sobre los que luego podemos comentar. Y de ahí pues la invitación, hay mucha participación ya en el chat, de ahí la invitación a que se sigan haciendo. Interviene a continuación Andrés Muñoz Jaramillo. Él es comunicador social y periodista, con estudios en marketing y gestión, en innovación y liderazgo, con experiencia profesional también muy amplia en diversos medios. Ha sido vicepresidente de marketing y comercial en Caracol Radio del Grupo Prisa, ha sido CEO del Grupo Latino de Publicidad y director general de emisoras musicales de Caracol Radio. Actualmente es vicepresidente ejecutivo del Grupo Radiopolis y además, y como antes citaba en el caso de Lourdes, también tiene experiencia como profesor universitario, donde entiendo que los alumnos se benefician de todo ese bagaje. Andrés, es un gusto contar contigo y te damos la palabra. Adelante cuando quieras. Muchas gracias por la invitación y digamos que es un gusto finalmente siempre empezar a hablar de radio. Yo creo que la radio nos apasiona, los medios y los que estamos aquí sentados, empezar a hablar de esto. Y además cuando empiezo a oír lo que oigo de los compañeros, ¿cierto? Me doy cuenta de lo que nosotros estamos presentando y de lo que estamos viendo. Entonces les quiero preguntar si ahí están viendo a mi pantalla. No, todavía no, Andrés. Precisamente tengo un problema técnico que ahora estaba presentando y quisiera... No me está dejando presentar la pizarra, me dice que no tengo permiso. Ya. Yo te lo he pasado, ¿eh? Yo te he compartido, ya te he puesto, a ver, déjame revisar de nuevo. Está bien, Andrés está como host, como anfitrión. Tú podrías hacerlo ya. En el botón verde, ¿no? De abajo, Andrés. Sí, pero... Sí, pero no me permite, me dice que...
muy extraño porque debería... Perdón, un segundo. Ahí me sale un letrero que dice que no tengo permitido el compartir. Me dice que debo solicitar un acceso al anfitrión, pero creo que soy el Hay que anfitrión. pasarle... Ya ahí está, está, ahí ya está, estás ahí. ahí estás, Andrés. Sí, por un momento te vimos. No, pero eso no era yo, era creo que la de Andrés. Me está dejando compartir a mí, pero no me deja Ah, es asignarlo que a él. entonces, claro, es que está en el otro Andrés. Pero Claro. no me está dejando, no me da la opción de pasarle a Andrés la posibilidad de manejar la sesión. Rápido. Ahí ya, Andrés. Listo, ya. Gracias. Qué pena que no me daba el permiso. Entonces, digamos que como les decía, para comenzar, digamos que cuando vi el título de la audiencia juvenil y su desapego por los medios tradicionales, empecé como a tratar de... Se fue, Andrés. Ahí de nuevo. No, se fue. A ver. No sé qué está pasando. ¿Ya? No. No sé qué pasa, pero se me bloquea automáticamente cuando... Hay que darle el hosteo a él. Ahí va, ahí va. Ahí. Sí, ahí ya la vemos. Ok, qué pena. Entonces, para hablar de medios, y digamos que en este caso de radio, lo que quiero empezar es por la conversación, por lo que entendemos por esto y los impactos que puede traer. Yo creo que para hablar de radio tenemos que hablar de las nuevas narrativas, ¿cierto? El impacto y la velocidad de la tecnología y los canales de distribución. Ahí me refiero a esto y es entender los nuevos consumidores, ¿cierto? Con las nuevas narrativas. Yo creo que cada vez hay más gente haciendo contenidos, cada vez hay más personas generando contenidos. Creo que nosotros en este momento tenemos que enfocarnos en ese punto y creo que es muy importante. Es entender estas personas que ya nos están hablando, que no son solamente los talentos del micrófono, sino que hay mucha gente interactuando. Entonces hay que entrar en lo que hoy la gente busca hablar. Hoy tampoco podemos seguir hablando como hablábamos siempre y pensar que la persona de radio era la estrella que se sentaba, comunicaba. No, hoy en día las nuevas narrativas piden que la gente hable, que la gente interactúe y además ya cualquier persona también puede generar información. Adicionalmente, de estas nuevas narrativas hay un impacto y la velocidad de la tecnología que nos permite ampliar los canales de distribución, que es lo que hemos hablado constantemente, y estos canales de distribución que obviamente nos permiten cada vez más aumentar y crecer los alcances. Con la velocidad de la tecnología y los avances digitales, digamos que los medios tenemos una obligación y específicamente la radio de vivir en modo beta. O sea, tenemos que estar sí o sí preparados para reinventarnos. Pero lo bueno la buena noticia de vivir en este modo beta es que tenemos la visión de ampliar estos canales y que estemos pensando siempre en cómo podemos ampliarlos. Cada vez que tengamos más canales, tendremos mayor alcance y mayor distribución. Un poco actuar de manera rápida a las amenazas que estamos viendo todos los días. Y digamos que antes nosotros veíamos una radio muy tradicional, ¿no? Que solamente se oía, se escuchaba. Hoy en día tenemos la antena, las aplicaciones, el podcast. Hoy la radio se lee, se siente y se ve. Y digamos que aquí yo quiero mostrarles en este cuadro un poco lo que hoy podríamos hablar como ampliar estos canales, ¿no? Digamos que muchas veces pensamos que la radio es ese aparato, el transistor, el aparato que tenemos normalmente y que ya incluso es difícil conseguir en una tienda, en un sitio para comprar tecnología, porque ya eso es lo que creo que sí ha cambiado muchísimo y es lo que a veces confundimos con la muerte de la radio que nos han pasado por muchas generaciones y nos han dicho cada vez que la radio está en un mal momento. Creo que la radio está en un muy buen momento. Entonces tenemos el modo de la radio, digamos, de lo que esto significa en la antena, pero estamos hablando de la web, de las apps, del podcast, de streaming, ¿cierto? De cómo nuestros talentos y
y la parte social, las redes sociales pueden acompañar Instagram, Twitter, TikTok, que sigue llegando, el tema del acompañarlo con la tecnología, ¿cierto? El tema de la data, como lo hablábamos ahora, como lo hablaba Jorge, el tema de los eventos, los locutores que cada día son influenciadores, columnistas, reporteros, y el modo de las experiencias. Hoy en día las radios y las marcas nos llevan a un camino completamente grande, lleno de experiencias. Hoy en día los conciertos hacen de las experiencias. Creo que la pandemia nos ha enseñado a movernos y a trabajar de maneras diferentes. Y no solamente en presentar un concierto o en presentar artistas por redes sociales. Yo creo que hay una cantidad de hechos que nos han demostrado que la radio tiene muchísimas cosas y mucho para contar. Yo no sé si recuerdan, en los años 80, incluso una canción salió en MTV, un canal que ya, digamos, no funciona como MTV, que acabó primero la radio. La letra de la canción decía: la estrella, digamos, el videoclip mató a la estrella de la radio, las imágenes llegaron y rompieron tu corazón. Y eso empezó a generar un boom donde además se hablaba y decíamos, no, llegan los canales de música, de videos para los jóvenes, esto se acabó. Y nos hemos dado cuenta que no es así. Yo creo que estamos en una época dorada del audio. Yo creo que el audio hoy en día nos demuestra cada vez más, y lo decíamos también con la pandemia, lo decía creo que del grupo Prisa, la gente se estaba informando, estaba cada vez utilizando la radio para validar. Y yo creo que el audio, hoy en día, si miramos los mensajes de WhatsApp, nos hablamos más de lo que nos escribimos, ¿cierto? Hoy en día tenemos Amazon sacando sus parlantes inteligentes, tenemos a Apple, tenemos a Bose, tenemos a una cantidad de productores haciéndolo, y tenemos también una empresa como Apple Music que anunció la semana pasada que va a crear 2 estaciones más de radio, ¿cierto? Entonces, al final, cuando Apple Music empieza a salir, y si lo recordamos también, recurre a los programas de radio y contrata estrellas como Elton John para hacer un programa de radio. Entonces, lo que sí es importante es ver que las plataformas como Spotify, como Apple, como Deezer, que en general tienen unos muy importantes contenidos, y que la música la tienen, y que uno dice que tiene la música a la carta, al final no tiene la capacidad de sorprender como lo puede hacer la radio. No tiene la capacidad de validar como lo puede hacer la radio. Al final, algoritmos están planteados en la plataforma, pero difícilmente pueden llegar a tener la cercanía que tiene y que genera la radio. Entonces, hay algo que yo siempre veo como una oportunidad, y es que en la medida en que los usuarios tengan más dispositivos y tengamos más tecnología, pues más contenidos de audio podremos tener. Pero adicionalmente, más contenidos de audio relevantes tendremos que tener, porque asimismo llegará a ser la competencia y llegará a ser cualquier persona que tiene estos métodos para poder validar y para poder entrar, digamos, en diferentes audiencias. Que hay unas cifras también de este estudio que es global, ¿cierto? Que yo creo que tiene unos temas bien interesantes, y es lo que hablábamos. Hoy la gente está utilizando los comandos de voz en todas partes. De 16 a 24, el 52% de las personas utilizan los comandos de voz para hacer búsquedas, ¿cierto? El 49% de 25 a 34, ¿sí? Entonces, esto, insisto, que nos empieza a dar pistas y a demostrar que nosotros tenemos es que estar y permanecer. Hemos sido los líderes en la radio de los contactos, de los contenidos. Pues hoy en día, qué mejor que preguntarle a este parlante cuál es el clima, cómo está la tabla, y pues que te lo responda una persona o un talento de tu radio o una persona de tu radio. Al final es la voz que valida, y creo que hay una oportunidad, y cada cosa que saca la tecnología creo que nos demuestra las oportunidades que hay, ¿cierto? Adicionalmente, digamos que cuando vemos la actividad digital, la cifra de streaming, de servicios de streaming, y cuando hablamos de servicios de streaming hoy en día también hablamos de estas emisoras, por ejemplo, de radio de Apple, como les contaba, o el consumo de radioestaciones online, pues sigue siendo un tema muy alto, ¿no? 47%. Es una cifra que también lo que nos está dando es herramientas adicionales para los medios. Esta gráfica la quería presentar porque es un poco cómo está cambiando, y cogimos un año 2014 donde empezó una evolución, y ahora la comparamos con el año 2020,
de cómo llega la radio a estos jóvenes. La penetración en los jóvenes de 12 a 24 años, este es un estudio de Colombia, el ECAR, el estudio continuo de audiencia radial, que además mide todos los días el consumo de radio. Decía que en el año 2014 con una penetración del 85% y en el año 2020 con una penetración del 84%. O sea, las cifras de la radio se siguen manteniendo. Lo que ha cambiado es por dónde estamos consumiendo. Vemos un radio tradicional, como hablábamos, el transistor, que la gente lo tenía, el 89% de personas lo consumían por el radio tradicional. Ahí estábamos hablando del radio de la casa y del radio del carro. Hoy en día el 57% lo consume por radio tradicional. Eso sí nos muestra el cambio del hábito del dispositivo por donde está consumiendo. El celular llega al segundo lugar, digamos, como con las aplicaciones, que si sumamos el radiodifundido y radio por internet, celular por internet, pues nos da un 29%, computador el 6%, las tabletas, los televisores. Y aquí lo que a veces creo que muchas veces cambiamos de contexto es, hey, la radio no está perdiendo la participación, digamos, está encontrando mayores dispositivos. Algunos de los expositores exponía y mostraba una imagen de la gente conectada, pues hoy en día todos con el celular tenemos un radio en la mano. Esta es la penetración también como para seguir viendo específicamente estas audiencias juveniles. El azul claro es la población de 12 a 17 años con una penetración que, como vemos, en el 2009 era el 83, ha tenido su pico mínimo fue el 81 y hoy está en el 84%. Una penetración muy alta, digamos, según este estudio de audiencia que es el que nos mide. 18 a 24 es tal vez donde sí se ha visto un poco más afectada, porque pasa de 85 a 74, pero el consumo general de la radio, si lo vemos que está en el 77 hoy con la penetración, venía de un 79 en el año 2009, en este grupo objetivo de audiencias que estamos viendo, pues nos demuestra que las audiencias jóvenes siguen pendientes y siguen pensando, y no están pensando solamente en, hey, la radio se ha muerto. Lo que creemos es que el aparato es el que está dejando y está cambiando y está mutando un poco. Esto creo que en cifras de penetración de la radio, Colombia específicamente es un país que tiene una radio muy fuerte. A nivel general, estas son las cifras de IWOPE del año pasado, y digamos que la radio sigue en medio sano, que en la mayoría de ciudades, de países, está por encima del 60 en España, el 82 en Francia, el 75 en Inglaterra, el 86 en Colombia. La radio se adapta fácilmente, tiene la ventaja a lo digital y a las experiencias. Creo que es su ventaja competitiva. Los nuevos formatos seguirán siendo claves y tenemos que aprovechar el consumo de los mismos. Nosotros hemos creado una plataforma que se llama Pia Podcast, por ejemplo. Es una plataforma que nos permite algo, y es tener esto que no podemos tener en la antena, de públicos tan segmentados. Podemos hablar de moda, podemos hablar de negocios, relaciones de pareja, mascotas. Tenemos 16 líneas donde podemos hablar y podemos llegarle a la gente de otra manera. Utilizamos los contenidos de la radio, pero utilizamos contenidos propios que nos han hecho que la marca vaya creciendo. Las marcas de radio han ido encontrando una tendencia nueva. Tenemos un formato, por ejemplo, que pongo como ejemplo, que es el TIM, Tendencias y Música, que hace parte de una marca que es Vibra, que es una marca muy fuerte en el público femenino, digamos que es la marca más fuerte que hay en este momento en Colombia, en Bogotá, y creamos Tendencias y Música, que aparte de hacer contenidos en podcast, hoy en día tiene un evento que se llama Tendencias y Música, que presenta artistas, pero que también presenta temas de moda. Entonces creo que lo que estamos es inventando o aprendiendo a hacer una nueva radio. El consumo del podcast, por ejemplo, en nuestras plataformas, 18 a 24, del 27% de los consumidores están en ese rango de edad, y de 25 a 34, el 35%, ¿cierto? Con 68% del consumo en el país, y el resto, digamos, México, Estados Unidos y algunos países que nos consumen desde la línea del podcast. Entonces, vemos que el podcast también se convierte en esa oportunidad para nosotros seguir desarrollando los contenidos que cada vez vemos como más importantes. Hoy hay un producto, hay una audiencia, hay un negocio. Digamos que creo que, para resumir algunos puntos, lo que tenemos que hacer y lo que veo como posibilidades que tenemos que hacer en la radio es estar muy atentos a los cambios.
a lo que vive en la calle, a los ojos, tener ojos y oídos puestos en todas partes, qué pasa a nuestro alrededor, porque creo que lo que no podemos perder como medios es la ventaja que tenemos. O sea, las redes sociales, los contenidos digitales, desde mi punto de vista, son compañía y potencializadores de la radio. Entonces, tenemos que estar muy pendientes y ser los primeros en actuar en este tipo de cosas. Buscar y entender las tendencias. Esto es un poco más de seguir viendo cuál es el consumo que tienen los jóvenes. No tener al final la típica excusa de por qué no se me ocurrió antes, por qué lo está haciendo otro, por qué la radio no dio ese primer paso, porque creo que la radio es la llamada a dar muchos pasos en los temas de audio. En el tema comercial no es llegar con una oferta, es llegar con una solución. Y yo creo que la radio hoy en día, como lo veíamos con esta plataforma multicanal, con los eventos, con el tema digital, hoy en día puede generar una solución. Y creo que la radio tiene una capacidad que no tiene ningún otro medio, o por lo menos lo hemos visto mucho, y es la capacidad de convocatoria y la capacidad de validación que tiene. Es muy importante aprovecharlo. Aprovecharnos del audio, del video, de las experiencias, de los influencers, de los eventos. Ampliar siempre los canales de distribución y no verlos como enemigos. Somos al final los curadores de los contenidos. Y lo repito, lo vimos en lo que pasa en este momento de pandemia, pues se le puede creer a los medios, y creo que eso es algo que hay que aprovechar. Y algo muy importante, y es que empezamos a trabajar el tema de la data, acompañarnos en la data. Entonces, lo que sí quiero siempre resaltar cuando hablamos de los problemas, que la audiencia joven no nos acompaña, creo que al revés es un gran momento para el audio. Creo que tenemos muchas oportunidades y que el camino está en aprovecharlo y seguir trabajando y creando diferentes formas y contenidos. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ti, Andrés. Están apareciendo algunas constantes en las intervenciones, en la idea de constante adaptación, integración, en reconocer al público, en atender sus gustos, sus demandas. Y estas visiones que hemos escuchado de Lourdes de Prisa Radio, de Jorge Haley, ahora de Andrés, que vienen más de la industria, vamos a completarlas con la última panelista de este webinar, que es Hilda Saray Gómez, que por supuesto acredita una muy relevante experiencia en radio. Ella es, en primer lugar, licenciada en Periodismo y en Comunicación Colectiva por la Universidad Nacional Autónoma de México. Además, es máster en Dirección Estratégica de Proyectos TIC por Infotec. Durante 10 años ha sido directora en Radio Educación, una emisora modélica que tuve la suerte, además, de que ella me enseñase hace 2 o 3 años. Una emisora con una vocación pues, de educación, de atención, de pedagogía para todos los públicos, que emite por onda media, que recientemente se ha extendido también a frecuencia modulada y ha desarrollado un proyecto muy interesante a través de Internet, y que desde hace muy pocos meses, lo presentaba antes Susana, es la presidenta de Desarrollo de Proyectos de Alfabetización Digital. A Hilda le vamos a escuchar su reflexión sobre este objetivo común, de cómo lograr que los jóvenes no se alejen de los medios tradicionales, particularmente de la radio, y también cómo desde las instituciones educativas, la universidad, los centros donde se forman profesionales para la radio, hay que procurar que los futuros profesionales entiendan de todos estos retos que estamos comentando hoy. Hilda, muchísimas gracias. Adelante. Un momento, creo que Andrés tiene que pasarle el host a Hilda.